Ahí está. Muy buenas tardes, estimados colegas. A ver, tenemos en la sala al colega Dashel. No sé si es colega, varón o mujeres. El nombre es muy bonito. Colega Jenny Shenko, colega Jesús, colega Vidaichi Vidal Aicaya. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados colegas. Les saluda a su colega Juliana Espinosa. Y para mí es un gusto volvernos a reencontrar esta tarde para poder seguir dialogando, compartiendo conocimientos, ideas sobre los contenidos que están implicados dentro del concurso de nombramiento docente. Debo entender que cada uno de ustedes tiene esta aspiración de nombrarse, que, bueno, de cierta manera nos da cierta estabilidad, cierta tranquilidad, pero también la posibilidad de seguir creciendo en la carrera, ¿no? Y seguir escalando en cada una de las escalas, lo cual representa mayor remuneración, de repente postular algunos cargos en las diferentes instancias, ¿no? Como especialistas, por ejemplo. Entonces el nombramiento sí es una muy buena oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Y se felicita a cada uno de ustedes, pues, que estén haciendo este intento y estoy segura que lo van a lograr, dado que están destinando su tiempo, la economía para poder fortalecerse. Es sábado, estaríamos descansando todos, sin embargo, estamos aquí reunidos y ustedes sobre todo con este deseo de lograr su nombramiento. Entonces, vamos a seguir esta segunda sesión en la que vamos a conversar de algunos aspectos de este nombramiento y también vamos a compartir experiencias con ustedes que están en las aulas tienen ahí toda esta información viva, tienen la oportunidad de ponerlo en práctica en sus experiencias. Entonces, yo creo que para lograr un nombramiento no es solo asistir a estos cursos que se dan para la capacitación, para el nombramiento, no es suficiente. Tiene que partir de la práctica que ustedes pongan dentro de su desarrollo de sesiones, de estos conocimientos que aquí se conversan, pero sobre todo, que como hablábamos la clase pasada, toda su práctica, todas sus clases, sus planificaciones tienen que estar dentro del marco del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Si estamos trabajando de esa manera, dentro del sentido, dentro de la implicancia de las competencias de nuestra área, no nos va a ser difícil afrontar este nombramiento, les aseguro. Entonces, desde ya ustedes pongan en marcha, pongan en práctica las nuevas cosas que están aprendiendo seguramente en este curso, en otros cursos, en otros círculos de estudio, que están ustedes reforzando, pónganlo en práctica. Eso les va a ayudar, porque en la práctica ustedes van a sentir la necesidad de ir afinando ideas. Entonces, lo que nosotros les vamos a dar en este corto tiempito de 1 hora, eh, aplíquenlo. Pónganlo ahí con sus estudiantes y van a ver que van a ir fortaleciéndose. Dicho esto, entonces, nuevamente la más cordial bienvenida a los colegas y vamos a iniciar entonces con lo que hoy tenemos preparado. Ya, con mucha confianza, ustedes pueden de repente participar, aportar, porque todos estamos en la capacidad de aportar, también de aprender, ¿no? Uno nunca llega a conocer todo, tampoco nunca lo va a saber todo, y siempre tenemos la posibilidad de aprender unos de otros. Y aquí este es un espacio de interaprendizaje. Yo aprendo de ustedes y ustedes tal vez de lo poco que les pueda compartir. ¿Ya? Entonces participemos activamente por el chat, de repente por el micrófono. Me olvidé de saludar al profesor Giancarlo. Muchísimas gracias, profesor Giancarlo, por la oportunidad. Y entonces vamos a comenzar por temas de la conectividad y también porque la imagen me distrae, voy a apagar el micrófono y posteriormente lo voy a ir prendiendo. Listo. Entonces comenzamos, estimados colegas, con este tema preparado para el día de hoy, que viene en correlación de lo que trabajamos la clase anterior, que hicimos una introducción de lo que es nuestra área, ¿no? Sus enfoques sobre todo y las competencias que comprende. Vamos a empezar por esta competencia indaga, que es prácticamente la esencia de nuestra área, porque justamente esta competencia va a darnos toda una secuencia, ¿no? Una lógica de cómo hacer para que nuestros estudiantes indaguen
a través de diferentes métodos que tiene la ciencia y a partir de ello construyen sus conocimientos. Buenas tardes, profesor Dashiell. Entonces, comenzamos. A ver, esperemos que nos vaya bien esta tarde y recordemos eh, qué significa esta competencia indaga, ¿no? Recordando que son 3 competencias, vamos a ir abordando de a poco cada competencia y en lo más puntual que necesitamos profundizar. Entonces, como ven ustedes ahí en la lámina, esta competencia busca que nuestros estudiantes sean capaces de construir sus conocimientos acerca de todo lo que les rodea, acerca de cómo funciona el mundo, cuál es su estructura, cuál es su organización de ese mundo natural o también artificial que le rodea, y que este conocimiento lo construya utilizando los procedimientos propios de la ciencia, ¿no? Claro está que no estamos hablando de procedimientos que netamente aplican los científicos, sino es una recreación de estos procedimientos que le va a permitir al estudiante encontrar la respuesta a aquellas situaciones que de su entorno no entiende. Y es en ese proceso justamente que construye su conocimiento, ¿no? Entonces la ciencia, perdón, esta competencia eso nos dice, que busca que el estudiante construya conocimientos, que utilice los procedimientos de la ciencia y que vaya reflexionando en ese proceso qué tanto sabe o de lo que ha aprendido, cómo lo ha hecho. Y en ese interín pone en juego pues muchas actitudes, como ya lo vimos la clase pasada, sobre todo estas como la curiosidad, el asombro, ¿no? El escepticismo, el dudar, ¿no? El no darlo todo por sentado, sino que ante las situaciones que me presente me muestre como escéptico y empiece a cuestionar por qué sucede una u otra hasta encontrar la verdad de esa situación, ¿no? Siempre en base a los conocimientos científicos. Y esta definición nosotros la vamos a encontrar en la resolución ministerial 649 del 2016, que es lo que aprueba el programa curricular, ¿no? De la educación básica regular. Entonces, la competencia indaga, como sabemos, colegas, tiene sus 5 capacidades. Y de alguna forma estas capacidades como que nos dan esa secuencia a lo que nosotros llamamos los procesos didácticos. Y sabemos que estos procesos didácticos en secundaria no están establecidos, ¿no? El ministerio no ha emitido un documento en el que diga estos son los procesos didácticos para las diferentes áreas. Sí lo ha hecho en el nivel primaria, tiene una guía, si de repente no lo tienen, me avisan, yo les puedo compartir, es una guía muy interesante que orienta a los docentes de primaria para que desarrollen las competencias y ahí sí propone unos procesos didácticos que están muy bien relacionados con las capacidades. Entonces, en secundaria también nosotros tomamos más o menos esa idea y vemos que para la competencia indaga hay que seguir, hay que movilizar estas capacidades, empezando desde la capacidad problematiza situaciones, que es el punto de partida para una indagación, y a partir de ese punto, de ese inicio, el estudiante va a tener que diseñar unas estrategias para que haga su indagación, es la segunda capacidad, no diseña estrategias para hacer indagación. Luego, generar y registrar datos y analizar información, generar datos y registrarlos, analizar datos y evaluar y comunicar el proceso del resultado de esa indagación. Entonces, yo creo que todos ya sabemos que estas son las capacidades de la competencia indaga. Lo que aquí hay que precisar es que el desarrollo de estas competencias, si bien tienen como una secuencia que debe desarrollarse una tras otra, pero ese desarrollo no es de manera lineal, no es decir, que yo avanzo hacia adelante, trabajando, problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa, sino que en cierto momento de la indagación puede retrocederse según los resultados que voy obteniendo en esa indagación. De repente yo he problematizado, tengo mi pregunta de indagación y luego genero las estrategias para hacer la indagación, diseño y luego genero, y al generar los datos, de repente algo no resulta. Entonces nuevamente pues, vuelvo a la competencia diseña para ver si los procedimientos que he pensado son los más adecuados. Entonces, lo que quiero decir es que, tal como lo muestra esta figura en círculo, las capacidades van avanzando, pero también van retrocediendo, van dándose de manera iterativa incluso, van repitiéndose unas a otras. Pero lo que sí hay que tener claro es que tenemos que partir desde una problematización y concluir esa indagación en una evaluación y una presentación de resultados. Ahora, a partir de esa evaluación y presentación de los resultados,
se genera nuevamente la oportunidad de hacer otra indagación. Y es por eso que ustedes ven esta capacidad evalúa, se une, ¿no? Nuevamente con la capacidad problematiza. Y eso es lo interesante y eso es lo que se busca en esta competencia, que al movilizar nuestras capacidades, estas se interrelacionen unas con otras, avancemos y retrocedemos, siempre con la finalidad de encontrar la respuesta a aquel problema. Y una vez culminada esta indagación, dar la posibilidad para que surjan otras indagaciones. Ya por eso es que acá les anoto, ¿no? Que la indagación no es un proceso lineal y las capacidades tienen que movilizarse de manera iterativa, repitiéndose, retrocediendo, avanzando en cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, ahora, hoy día vamos a un poco profundizar en lo que es la primera capacidad. ¿Ya? ¿Por qué estoy tomándome el tiempo en esta primera capacidad? Porque he visto en los exámenes que nos dan muchas preguntas de esta capacidad relacionada a esta capacidad y también porque esta capacidad es digamos, la base para cimentar esa indagación. Y es por eso que necesitamos profundizar y entenderla. Y ustedes, como les digo, en su práctica tienen que mirar, leer y releer qué dice en el programa curricular sobre esta capacidad. Entonces, básicamente esta capacidad lo que implica es que el estudiante se plantee preguntas, se formule interrogantes sobre situaciones que ve en su entorno, sobre hechos, sobre fenómenos que están a su alrededor, identificando sus causas y sus efectos y así delimitar las variables con las cuales va a indagar a partir de ese problema. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, para desarrollar la competencia indaga, es importante que empecemos con el planteamiento de problemas. Pero ojo, incluso ahí hay que diferenciar algo, que el planteamiento de problemas también es todo un proceso. Primero pasa por una problematización de la situación planteada, en el cual van a surgir muchas preguntas, pero al final vamos a quedar con una a la que se llama pregunta de indagación. Y además esta capacidad implica plantear hipótesis a partir de esas variables identificadas en la situación planteada. Entonces acá es importante que cuando ustedes planifiquen en sus sesiones de aprendizaje esta capacidad, tienen que llegar, si ese es su propósito de la sesión, a que el estudiante haga estas acciones, que tenga su pregunta de indagación a partir de la situación que le vamos a presentar, que identifique las variables en esas preguntas y que formule sus hipótesis. Eso es básicamente esta capacidad problematiza. Ahora, estamos diciendo que la capacidad problematiza lo que busca es que tengamos una pregunta de indagación o lo que llamamos pregunta investigable. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una pregunta investigable? ¿Cualquier pregunta que se plantee mis estudiantes pueden ser investigables? Eso es lo que vamos a conversar en este momento. Hay una autora muy conocida, seguramente ustedes lo han leído, y si no es así, les invito a leer, es Fuhrman, Melina Fuhrman, esta docente argentina que tiene nuestra especialidad, ¿no? Es muy, muy apasionada con la enseñanza de la ciencia y también investiga cómo los docentes enseñan ciencia y tiene muchos libros, tiene muchos videos, googleenlo ustedes y van a encontrar videos muy extensos como videos muy cortitos que nos dan muchas pautas para enseñanza de la ciencia. Y ella, conjuntamente con otros autores, nos dan esta definición de una pregunta investigable. Y nos dice que es aquella pregunta a la que se le puede dar respuesta de manera empírica, es decir, haciendo alguna actividad experimental, algún experimento, porque permite hacer observaciones, diseñar experimentos, obtener datos e información para construir conocimientos. Entonces, una pregunta va a ser investigable en tanto nos permita eso, hacer experimentos, observar alguna situación, hacer experimentos para, a partir de esa observación que yo hago, plantearme una hipótesis, hago el experimento para poder comprobarlo y en esa comprobación es que se van a obtener datos y se van a analizar para construir conocimientos. Básicamente es como la esencia de nuestra competencia indaga. Entonces, acordémonos, no todas las preguntas que están en nuestras aulas van a ser investigables. Justamente Melina Furman hablaba de varias preguntas y hay una de ellas a la que le llama ella preguntas fácticas, ¿no? Aquellas preguntas
que según nos decía Furman, se responden con un dato, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es la célula? Como por ejemplo, ¿cuáles son las formas de propagación del calor? Esas preguntas no son investigables porque no me van a permitir hacer experimentos, diseños de la indagación. Obtener datos sí me va a permitir, pero principalmente una pregunta investigable es aquella que me va a permitir manipular algunas variables para yo encontrar los datos. Bien, entonces ahí vamos aclarando esto. Y luego vamos a ir viendo ejemplos de una pregunta investigable. Aquí nos dan algunas pautas para formular preguntas investigables. Para formular una pregunta investigable se requiere conocimientos teóricos que le den sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos haciendo una indagación, por ejemplo, no sé, de las características de los carbohidratos, por decir, ¿no? Y poder identificarlo con el Lugol, perdón. Entonces se necesita que el estudiante tenga conocimientos de lo que son los carbohidratos, porque si no se conoce esa información es un poco complicada que que los estudiantes lo puedan plantear. Una pregunta de indagación también requiere que en esa se pueda identificar las variables que están implicadas. Requiere también distinguir entre condiciones variables y condiciones controladas, o sea, cuáles son aquellas variables que voy a manipular y cuáles son aquellas variables que voy a controlar. Una pregunta investigable también requiere de diseñar procesos para recoger datos y un lapso de tiempo prudente para ser contestada. Llevar también a la reflexión y a la formulación de más preguntas, ¿no? De una pregunta investigable pueden salir otras preguntas. Entonces vamos afinando estas ideas y acá también saqué esta información de una guía del portal Uruguay Educa, así como nosotros tenemos Perú Educa, ellos tienen su portal en Uruguay, y nos daban más o menos acá unas pautas, miren, de los tipos y las categorías de preguntas, ¿no? En la primera nos habla de unas preguntas orientadas a obtener un dato o concepto, las preguntas fácticas que les decía que lo nombra Furman, ¿no? Y estas preguntas que están orientadas a obtener un dato son aquellas preguntas que piden información sobre algún fenómeno, algún proceso o algún concepto concreto y que basta con acceder a un libro, ¿no? A una fuente de información para encontrar la respuesta. Generalmente esas preguntas se plantean con estas palabras o inician con estas palabras como, dónde, quién, cuántos, ¿no? Cómo funciona el sistema digestivo, ¿no? Dónde se inventó la dinamita, quién ha inventado la penicilina, cosas como esas, ¿no? Preguntas de ese tipo son preguntas que están orientadas a obtener un dato y que no son preguntas investigables, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo que les estoy planteando. Otra categoría de preguntas son aquellas que indagan por causas explicativas, es decir, para preguntas que van a cuestionar acerca del porqué de un hecho o un fenómeno. Y aquí vienen unas frases que ya son de un poquito más de demanda cognitiva, el por qué, ¿no? El por qué sucede algo, o cuál es la causa de que suceda aquello, o cómo es que sucede aquello. Ejemplos como por qué las células son diferentes de diferentes formas, ¿no? ¿Por qué las mitocondrias necesitan glucosa para generar energía? A diferencia de las primeras preguntas, estas van a demandar en el estudiante un trabajo de más alta, de mayor complejidad cognitiva, pero igualmente no son preguntas investigables. Y finalmente, las preguntas propiamente investigables son aquellas preguntas que invitan a realizar observaciones, mediciones, hacer una investigación y por ende hacer un experimento para poder manipular las variables. Estas preguntas según este portal, ¿no? Porque hay otras formas también de iniciarlas, indica cómo se puede saber algo, cómo lo saben, cómo se hace, qué pasaría. Y acá pone un ejemplo, ¿no? Si pincho el dedo de un niño durante un tiempo, ¿durante cuánto tiempo dura el sangrado, ¿no? ¿Qué le pasa a una célula si lo coloco en diferentes medios? Estas preguntas, si bien es cierto, no son las clásicas con esas palabras que empiezan como influye A en B, qué relación tiene A en B, sin embargo, sí te permite estas preguntas abrir un campo para diseñar un proceso de indagación, ¿no? La última, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasa a una célula si la coloco en diferentes medios? ¿Ves? Entonces, estas preguntas van a permitir hacer indagación, por eso se llaman preguntas investigables. Entonces, algunos criterios para identificar y formular preguntas investigables en nuestra área, ¿no? En ciencias naturales, estas preguntas, pues definitivamente tienen que ser relacionadas con ciencias naturales, debe contener la relación causa-efecto entre las variables y debe ser viable realizarlas en el aula, porque para ser respondidas
debe considerarse si contamos con los recursos o con el tiempo. Entonces, no todas las preguntas que surjan van a poder ser investigables en el aula. Por ejemplo, ¿no? Si yo planteo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la calidad y la alimentación que tienen los niños y su desarrollo o su aprendizaje? Por ejemplo, si es una pregunta investigable, sin embargo, no es posible de hacerlo en nuestra escuela, pues porque cómo vamos a medir, cómo vamos a ver el cambio, porque para empezar, para yo mirar el desarrollo del aprendizaje a partir de la alimentación, va a tener que diseñarse todo un proceso muy metódico que va a necesitar de mayor tiempo y voy a necesitar muchos recursos para que pueda yo medir el aprendizaje que está teniendo ese estudiante. Entonces va a escapar de las manos y de las posibilidades de nuestros estudiantes. De ahí es importante que vayamos viendo eso, que las preguntas investigables deben ser acotadas de acuerdo a los recursos con que se encuentran en el aula. Por lo general, estas preguntas suelen empezar, ¿no? Con estas palabras, como ya ustedes seguramente lo conocen: cómo influye, en qué medida sucede algo, cómo se relaciona, de qué manera, qué relación existe, qué efectos tiene las situaciones que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunos ejercicios, un poquito para ir ya afinando las ideas, cuáles son preguntas investigables. Por ejemplo, esta, ¿qué dicen? ¿Es una pregunta investigable? ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Será o no será? Rapidita por el chat, a ver, colegas, interactuemos para que no se me duerman en la sala. No, definitivamente no, no, profesor Jesús, correcto. Entonces, si la quisiéramos cambiar a una pregunta investigable, ¿qué podría ser? A ver, mire, una pregunta que no es investigable, y ojo, esta pregunta de por qué se produce el cáncer no quiero decir que sea mala de que exista o que los estudiantes se hagan esta pregunta, pero no es investigable dentro de la competencia indaga, pero sí lo podríamos trabajar dentro de la competencia explica. Pero también a partir de esta curiosidad o inquietud que tiene el estudiante, yo puedo orientarlo a que haga algún tipo de investigación en la que ya sí esta se convierta en una pregunta investigable. Estamos haciendo ciertos ejercicios, ¿no? De cómo una pregunta que no es investigable podamos transformarla, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Cómo influye la cantidad de cigarrillos diarios que fuma una persona en la probabilidad de tener cáncer. Ahora, otro ejercicio: ¿por qué unos árboles crecen más altos que otros? Puede preguntarse el estudiante, ¿no? Sucede que un día salimos de paseo al campo y los estudiantes se dan cuenta que hay unos árboles más grandes que otros. Y eso, a través de su curiosidad, le lleva a hacerte esta pregunta. Entonces, no podemos desecharla. Es una curiosidad que le nace, que quiere saber, pero le orientamos a que a través de la indagación vaya planteando sus preguntas. Y aquí podríamos poner más o menos qué relación hay entre la cantidad de agua y el crecimiento de esos árboles. ¿Mm? Y una última, ¿cuáles son los factores que influyen en el vuelo de las aves? Estas preguntas todas no son investigables, las podemos responder. Sí, es importante que conozcan los estudiantes también, pero no son investigables, ¿no? Porque no nos van a permitir diseñar un experimento para ver las variables, controlarlas, medirlas. Entonces tendríamos como ejemplo cómo influye la resistencia del aire en el vuelo de las aves. Entonces, como ven ustedes en estas tres preguntas, ya van ahí identificándose las variables, causa, efecto. Definitivamente en una pregunta de indagación tiene que haber esa relación entre causa y efecto, entre la variable que genera el cambio en la variable dependiente, o sea, la variable independiente en la variable dependiente. Entonces, aquí algunas ideas que hay que tomar en claro, colegas. Una buena pregunta va a ser aquella que va a invitar a nuestros estudiantes a explorar o a experimentar, y que esta pregunta también tiene que plantearse involucrando a la persona, en este caso nuestros estudiantes, y principalmente sean preguntas que partan de su contexto, de las situaciones que vive cotidianamente, de las curiosidades que eso le genera. Entonces, a partir de ahí, tiene que empezar. Muy bien, profesora Marlene dice, siempre tiene que empezar las interrogantes: ¿en qué medida? No necesariamente maestra, puede ser qué relación hay, cómo influye. Hay muchas formas en las que ustedes, al plantear las preguntas, eh, procuren, y debe ser así, que las variables estén presentes, causa y efecto, ¿no? Y en qué medida es una buena forma también de empezar las preguntas investigadas, ¿no? Entonces, acá hay otra idea: si la pregunta planteada se responde con un sí o no, o sea, lo que llamamos las preguntas cerradas, o
si las respondemos hallando la información en un libro o en los apuntes que hacemos en la clase o que nosotros le podemos dar a nuestros estudiantes la información, entonces esa pregunta no es investigable. Y repito, no es que no trabajemos ese tipo de preguntas, pero como estamos viendo la competencia indaga, entonces tratemos de tener mucha claridad de a qué se llama pregunta investigada. Ahora, ¿cuán importante es que nuestros estudiantes se formulen estas preguntas o que aprendan a formularse esas preguntas con nuestra orientación? Es que les va a permitir que ellos sepan establecer relaciones entre los elementos que forman parte de un fenómeno, ¿no? ¿Por qué ocurre tal o cual cosa? ¿Por qué está sucediendo el calentamiento global? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué en el estado, cuando hemos estado en la pandemia, hay un alto índice de obesidad en los niños, por ejemplo? Entonces, a partir de esas curiosidades que se van dando, el estudiante encuentra que hay ciertas causas que van a generar ciertos efectos y es ahí donde se sumerge a investigar, a poder comprobar, ¿no? Y a partir de esas preguntas que se va haciendo, si esa hipótesis se sumerge a la comprobación. Bien, pasemos entonces, sigamos aquí algunos criterios para identificar preguntas investigables. Tenemos, por ejemplo, esta pregunta: ¿cómo se produce la fotosíntesis en las plantas? Decíamos, ¿no?, que una pregunta investigable en el ámbito escolar, dentro de nuestra área, mínimamente debe tener estas características, ¿ya? Entonces, dígame, ¿se relaciona con las ciencias naturales? Sí, ¿verdad? Vamos a ver, acompáñame por el micrófono o por el chat, para no sentirme tan sola. Muy Sí, bien, sí, colega Tasher. sí. Listo, sí. ¿Se evidencia la causa, relación, efecto en las variables? ¿Qué dice? Ahí puedo ver cuál es la causa y cuál es el efecto. No, 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 no es. ¿Es viable hacerlo en clase esta pregunta? Sí, claro que sí. ¿Puedo trabajar? Sí, desde la competencia explica. Pero lo que estamos viendo ahora son preguntas investigables. Entonces no es una pregunta investigable en ciencias naturales en el ámbito escolar. Acá tenemos otra pregunta, y acá sí seguramente me van a decir: ¿en qué medida diferentes concentraciones de abono orgánico influyen en el crecimiento de la longitud del tallo del maíz? ¿Qué dicen? ¿Es viable, es investigable o no? Sí. Sí, sí, claro que sí. A ver, ¿y cuáles serían las variables? Y las variables. sí, Eh, Sí, ciencia, ¿Cómo influye causa. el abono orgánico en bueno, puede ser, concentraciones de claro, bono ¿no? orgánico, lo que Pues es se el puede otro. decir al crecimiento de la longitud. Más abono, mayor Mm, crecimiento, más. ujú, exacto. Sí, por ahí, mira, qué bueno. Sí, nosotros docentes sabemos ya identificar las variables, ¿no? Pero siempre es bueno ir refrescando la información. Entonces estamos viendo que esta pregunta sí es investigable. Mire, ¿se dan cuenta, colegas? Entonces, cuando ustedes desarrollen la competencia indaga, tienen que llegar a este tipo de preguntas con los estudiantes, ¿no? Que no sean preguntas cuyas respuestas se encuentren en un texto. Esa sería para la competencia explica, pero para la competencia indaga, definitivamente tiene que haber una relación entre las variables, ¿no?, de causa-efecto. ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Eso no es investigable. Como dice usted, es investigable para explica. Sí, Es viable para explica, pero no para indagar. para indaga, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de preguntas investigables, definitivamente tienen que ser preguntas, estamos refiriéndonos a las preguntas que nos generen espacios para hacer la experimentación y que están dentro de la competencia indaga. Entonces, ¿es relacional a las ciencias naturales? Sí. ¿Se evidencia causa-efecto? No. ¿Es viable? Sí, es viable, puedo trabajarlo en una sesión con la competencia explica a partir de información, pero no es investigable. Otra pregunta. A ver, mire, ¿cuál es el efecto de la vacuna Pfizer en la eliminación de la acción mortal del virus COVID-19 en los estudiantes de segundo grado de secundaria? Es una pregunta investigable o no. ¿Qué dice? ¿Relacionada a las ciencias naturales? Sí. Sí, ¿Se evidencia relación causa-efecto? sí, tiene causa y efecto. Sí, claro. ¿La causa quién sería? La vacuna Pfizer, ¿no? Ujú, a los estudiantes. Y el efecto, la eliminación de la acción mortal del COVID. ¿Es viable? ¿Puedo desarrollarlo en clase, en la aula con los chicos? ¿Qué dicen?
Sí, se puede hacer una encuesta en hacer los estudiantes, algo así como después de la vacuna, cómo se han sentido, ha mejorado, algo así, puede ser. Puede ser a través de encuestas, podría ser, pero lo veo un tanto complicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demandaría hacer la encuesta, diseñar esa encuesta? Porque las encuestas tienen que estar, hay que ir diseñando al tiempo, ¿no? El tiempo que vamos a necesitar, los instrumentos, exacto. Entonces es un poco complicado, no imposible, no imposible, pero sí nos va a demandar bastantes insumos, bastantes recursos y también un poco de tiempo, ¿no? Para hacer esa sistematización, pero como dice en investigación, nada está cerrado, nada está dicho, en ciencia menos, nada está acabado. Quién sabe que ustedes se animan y esta la convierte en una investigada. Pero más o menos en teoría podríamos quedarnos en eso, que no sería investigable por el tema de los recursos y del tiempo y también de repente de las capacidades ya desarrolladas de nuestros estudiantes. Por último, ¿de qué manera influye el acompañamiento de los padres en el rendimiento escolar de los estudiantes? ¿Está relacionado a las ciencias naturales? Y A ver, no, no está relacionado a a nuestra área. Es decir, detalles. no la podríamos, no. Se puede desarrollar de repente en otro ámbito, en lo social, en el ámbito superior, de repente sí se puede hacer todo tipo de investigación, pero en nuestra área no, por lo tanto no sería una pregunta investigada. ¿Listo? Más o menos son ensayos. A ver, colegas, ¿para qué se hace esto? Es un poco para poder ir afinando, aclarando y profundizando en todo esto que se refiere a las preguntas, sus variables, porque es ahí donde he estado viendo las pruebas, yo también he pasado algunas de ellas alguna vez, que llegado el momento uno va dudando, ¿no? Que si es variable dependiente, independiente, si es la mejor pregunta, si es la pregunta investigable o no lo sé. Por eso es importante que repasemos y ejercitemos en este tema, ¿ya? Ahora, para ir avanzando, decíamos que en la capacidad problematiza, lo que se busca es que el estudiante se plantee una pregunta y que en esa pregunta identifique las variables. Entonces hablemos de las variables. ¿A qué llamamos variables? ¿Qué son las variables? ¿Quién podría decirme, a ver, animarse, a qué son las variables? A ver, colegas. O podrían escribirlo por el chat, ya somos varios ya. ¿Qué son las variables? ¿Por qué creen que se llama variables, esa palabra variables? ¿Ah? A ver, porque varían, dice el profesor Jesús. ¿Cómo lo podrías Esos definir? cambios que varían, que se pueden. Ya, son cambios que varían. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí la teoría? ¿Ya? La variable en realidad es una propiedad del fenómeno que nosotros estamos observando y que va a cambiar, tal como ustedes lo están diciendo, ¿no? Por eso viene su nombre de variable, ¿no? Que puede fluctuar, dice, ¿no? Y que esa fluctuación o esa variación podemos medirlo y podemos observarlo. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos eso, que una variable va a ser una cualidad, una propiedad, una característica de algún cuerpo, de algún fenómeno, de algún objeto, que yo puedo, que va a variar, ¿no? Esa característica va a variar y que nosotros o los investigadores pueden medirlo, pueden observarlo y pueden medirlo, ¿ya? Ahora, sabemos bien que hay tres tipos de variables, por lo menos en el ámbito escolar manejamos así, ¿no? Todo para nosotros, todos nosotros sabemos que una de ellas es la variable independiente. Y esta es la variable que se manipula durante la indagación para ver el efecto que tiene en la otra variable, en la variable dependiente. Y esto es justamente las condiciones que el investigador va a tener que manipular para ver qué efectos va a producir. ¿Ya? Entonces, aquí creo que no hay mayor, no hay nada nuevo para nosotros, porque ya en algún momento o en muchos momentos hemos visto que esta variable es la que se manipula, que el investigador lo va a manipular y va a ver el efecto que va a causar. La otra variable es la variable dependiente, es el efecto. Y esta justamente es la que se va a observar a partir de la influencia que le va a causar la variable independiente. Esta es la variable que vamos a mirar el comportamiento que está generándose en esta variable a partir de lo que le produce la variable independiente. Y aparte,
me olvidaba acá, ¿no? Para un poco poder identificar la variable independiente, vamos a guiarnos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué voy a manipular? Acuérdense, cuando están en su examen, para identificar la variable independiente, porque a veces las preguntas nos ponen así un poquito profundas, ¿no? Que nos hace dudar por momentos. Entonces, preguntémonos, para identificar a la variable independiente, la pregunta sería ¿qué se va a manipular? Para identificar a la variable dependiente, la pregunta es ¿qué se va a medir o qué se va a observar? ¿Ya? Y la otra variable es la variable interviniente, que también existen varias preguntas que nos lo ponen. Estas son aquellos factores, aquellos aspectos que tenemos que tener controladas, porque pueden alterar o modificar esa relación de causa-efecto que se van a dar entre la variable independiente y la variable dependiente. Estas son las que hay que tener cuidado de que no cambien, ¿no? Que permanezcan ahí controladas para que no afecten los resultados entre las variables anteriores. Y aquí nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué debo evitar o qué debo controlar? ¿Ya? Entonces, hasta aquí la parte teórica de lo que son las variables y a ver qué más tenemos. Algunos ejercicios, ¿ya? Y de acá ya vamos pasando a las preguntas. Toda indagación, estimados colegas, parte de una citación a investigar. Todas. O sea, el estudiante no te va a plantear una pregunta de investigación de la nada, porque justamente esa pregunta tiene que surgir de lo que ve en su entorno. Y llevándolo ya al aula, va a ser de la situación que yo le planteé, o que el mismo estudiante trae de alguna situación que le ha llamado la atención en su entorno. A eso es lo que le llamamos la situación a investigar, ¿no? Y en el ámbito superior le llamamos al problema que puede haber en un contexto. En este caso, la situación a investigar va a ser el crecimiento de las plantas por efecto del agua, ¿no? N veces hemos hablado de este tipo de investigación, pero no sirve para hacer este ejercicio. Entonces, a ver, ya les iba a hacer el ejercicio. ¿Cuál sería la pregunta frente a esta situación a investigar? Miren, quiero aquí acotar algo y es importante que ustedes lo lleven a su sesión de aprendizaje. Recuerden, lo que estamos conversando, aplíquenlo. El día lunes que ustedes hagan su sesión, diséñense una clase con la competencia indaga, porque justamente cuando se enseña es que nosotros también aprendemos, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Cuando se hace docencia, se hace licencia. Es decir, quien enseña, aprende. Yo aquí con ustedes estoy aprendiendo bastante porque me tomo el tiempo, me siento a preparar esta información y también uno va profundizando en el tema. Muy bien, Jesús dice la pregunta, ¿cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? Sí, estamos muy cercanos. A ver, vayamos a la pregunta investigable. ¿Cómo influye la cantidad de agua? Porque ojo, Jesús, si solo decimos cómo influye el agua puede tener varias cualidades o características. Además de la cantidad, ¿qué otra característica puede tener el agua que yo puedo manipular? A ver, ¿qué me dicen? El tipo de agua, correcto, Jesús. Entonces, es importante que las variables sean mucho más precisas. Si vas a hablar de agua, antes que nada, con tus estudiantes tienes que hacer el ejercicio. ¿Cuáles son las características que tiene el agua? Y en función a eso, ellos van a tener mayor precisión para plantear su pregunta. Por eso es que aquí, a lo que tú nos has planteado, le añadimos la cantidad de agua, ¿ya? En el crecimiento de las plantas, incluso ahí en el crecimiento de las plantas podríamos precisar un poco más, ¿no es cierto? Podríamos decir de repente en la altura del tallo de los girasoles, por decir. Entonces, lo que se quiere es que las variables estén bien precisadas en cuanto a sus características. ¿Cuáles son las variables? A ver, vayamos. Variable independiente. Escriban, colegas. Variable independiente. Uy, nos va a ganar el tiempo. Avancemos. Variable independiente. ¿Cantidad de agua? Perfecto, maestra. Listo. ¿Qué voy a manipular? Variable dependiente. Crecimiento de las plantas. Crecimiento de las plantas. ¿Y la interviniente? Si yo estoy haciendo una indagación entre saber cuál es la influencia que tiene la cantidad de agua que le ponemos a las plantas para su crecimiento, ¿qué cosas debo controlar? La sonda donde está, sí. ¿Puede ser? Exacto, el lugar, ¿no? Lo que Claro. tenemos que evitar es evitar usar diferentes tipos de agua, porque si estoy haciendo una indagación con el agua de sequía, por ejemplo, pues con esa agua nada más tendría que hacer
el experimento, ¿no? Evitar usar diferentes tipos de agua, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de abono, diferentes tipos de semillas, maceteros, etc. Entonces, la variable independiente son todos aquellos aspectos que hay que controlar, que podrían estar ahí implícitos en la indagación para que no nos altere los resultados o la causa-efecto entre las variables, ¿ya? Bueno, Pasamos a otra situación. A ver, rápidamente. Situación a investigar. La caída de una esfera por una pendiente, ¿no? Esos experimentos que hacemos en física. Hacemos caer una esferita por una pendiente y medimos ahí varias cosas. Para empezar, ¿cuál sería la pregunta? ¿cómo influye la esfera en la ¿Cuál caída? sería la pregunta? A ver qué dicen colegas. ¿Cuál sería la pregunta en esta situación de investigar en el que el estudiante quiere saber? A ver, no quiero dar más pistas. ¿Cuál creen que serían las preguntas que se podrían plantear acá al estudiante? Hay una esfera, hay una pendiente. ¿Qué creen que podría investigar acá el estudiante? ¿Qué va a pasar con la esfera? Va a caer, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo la caída de una esfera en una pendiente que en una superficie plana? Diferente. ¿Qué dicen ustedes? No hay caída. ¿Qué dicen ustedes? No hay caída, pues no, pero el desplazamiento va a ser va a ser lo mismo en una superficie inclinada que en una superficie plana. No, ¿no es cierto? Ahora, esta pendiente Nada incluso mayor. podríamos variar la altura, ¿no? Y entonces ahí el estudiante podría plantearse, por ejemplo, esta pregunta: ¿cómo la variación de la pendiente, es decir, si elevamos esta pendiente o la bajamos también, influye en la variación de la velocidad del móvil? ¿Qué pasa si le elevo? ¿Qué pasa si bajo la pendiente? ¿La velocidad del móvil será igual? ¿Será mayor? ¿Será menor? O sea, son varias preguntas que se puede hacer acá el estudiante y podría arribar a esta pregunta. Ahora, en esta pregunta, ¿cuál sería la variable independiente? A ver, la variable independiente. Vamos, colegas, ensayemos. La pendiente, Sí, la La variable pendiente. independiente. La pendiente, ¿sí nomás, Marlene? La sí, pendiente. porque usted mencionó que se puede disminuir o subir. Ya, pero la variable solo sería la pendiente. Ah, la Variación de una pendiente. la variación de la pendiente. Así es, la variación de la pendiente, exacto. No solo la pendiente, sino la variación que vamos a tener en esa pendiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? La Velocidad dependiente, de la un velocidad, móvil. la La velocidad velocidad, de la la esfera. variación, también la variación de la velocidad de un móvil. Esa sería porque Ah, de acuerdo a la altura de la pendiente, también la velocidad va a variar, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles serían las variables independientes que podría alterar esta relación causa-efecto? de la forma de la esfera, puede ser. Puede ser la forma, aunque la esfera siempre va a ser esfera, ¿no? ¿Qué otra situación podría ser? Claro. El viento. Podría ser que no haya viento en el lugar donde estoy. ¿Qué otras variables tendría que controlar? El ¿Será piso, lo mismo? quizás el piso rugoso. La superficie, ¿no es cierto? Ah, Porque va a ser diferente la caída en una superficie muy lisa, muy rugosa, poco rugosa. Puede ser también el tamaño de las esferas, exacto, ¿no? En un experimento, si en una caída utilizo una esfera pequeña y en la siguiente otra grande, definitivamente va a variar, ¿no? Entonces acá hay algunas propuestas que debemos evitar en esta indagación, ¿no? Evitar diferentes superficies en la pendiente, ¿no? Diferentes tipos de esfera también. De repente no es lo mismo una esfera de Hebe que una esfera de plomo, por decir. Entonces, cuando se hace la indagación hay que ir mirando cuáles son aquellos aspectos que podrían alterar el efecto, la causa y el efecto, y ahí tendríamos que ir controlándolos. Y un último ejemplo, un último ejercicio, para pasar a algunas preguntas que vienen. La situación a investigar, uso de jabones y su efecto en la piel. A ver, el estudiante se ha dado cuenta que cuando se lava con un jabón, su piel queda reseca, con otro jabón queda no tan reseca, entonces quiere investigar sobre eso. ¿Cuál sería la pregunta? o sea, ¿cómo influyen los diferentes tipos de jabones en la piel de las personas? Puede ser cómo influye el uso de tipo de jabones o diferentes jabones ¿Sí? en la piel. Podría ser, pero la piel incluso tiene varias cualidades. Tendríamos que ponerle alguna de esas cualidades. ¿En qué aspectos de la piel, no? Tendríamos que pensar. Ah, ¿se pierde graso o algo así? ¿Puede ser más Así es, ¿no? Puede ser específico? en la grasitud, en la sequedad de la piel de repente, ¿no? A ver, veamos cuál sería la propuesta. Entonces, ¿cómo influye los tipos de compuestos del jabón
en los tipos de piel, ¿no? No es lo mismo usar un jabón que tiene glicerina, ¿no? Que ese es un tipo de compuesto, que un jabón que no lo tiene, por ejemplo, ¿no? Un jabón Dove o un jabón, esos jabones que son antibacterial, Botex, Protex, no sé cómo se llama, que es bien fuerte, ¿no? Los que matan las Aineto, bacterias. Protex. Exacto, son que resecan, pero los que tienen glicerina, no, pues no, te mantienen la humedad o la grasita en la piel. Entonces, eso Ah, podría ser una de las variables. Los tipos de compuestos que tiene el jabón, cómo influye esos tipos según el tipo que vas usando, también en los tipos de piel, ¿no? La piel seca, la piel grasa, la piel mixta. Más o menos así podrían ser algunos ejemplos de las preguntas. Entonces, aquí, ¿cuál sería la variable independiente? los Ya tipos de está. compuestos de jabón. Perfecto, eso es lo que vamos a manipular, ¿cierto? ¿Qué vamos a observar y eh, vamos a medir? eh, de la variación de los diferentes tipos de piel. En la variación que se va a producir en los diferentes tipos de piel. La variable independiente, perdón, interviniente, El, el, la- el calor puede ser. podría ser, a ver qué tenemos. Ah, Tipo de agua, por ejemplo, ¿no? El agua, ¿no? No es lo mismo lavarme con, no sé, pues con agua fría, caliente. fría, caliente, podría ser, ¿no? O de repente agua de caño, agua de sequía, es decir, hay que utilizar, hay que controlar esos aspectos que podrían variar. ¿Ya? Muy bien, profesora Marlene, muchísimas gracias. Usted me está acompañando, no me siento tan sola. No, Vamos aquí, la última ya, pregunta. Situaciones a investigar, la degradación de los residuos sólidos. A ver, quieren indagar los chicos cómo se da de la degradación. ¿Cuál sería la pregunta? eh, no sé, de la transformación o el tiempo de degradación, que es cómo influye el tiempo en la degradación de los residuos sólidos. Podría ser, habríamos que afinar, ¿no? Ahora, la degradación de los residuos sólidos, dependiendo del tipo, se van a dar en diferentes tiempos, ¿no es cierto? En diferentes tiempos. Ahí no es lo mismo la degradación de una bolsa, de un vidrio, de una madera, de un plástico, ¿no es De un cierto? Entonces, orgánico. ahí podría preguntarse, ¿no? ¿De qué manera influye el tipo de residuo sólido en Ah, el tiempo que tarda en degradarse? Dependiendo del tipo, a ver cuánto tiempo se demora en degradarse. Entonces, como variable independiente va a ser el tipo de residuo sólido, como variable dependiente el tiempo que tarda en degradarse, y como interviniente tendríamos que controlar el ambiente en el que vamos a hacer el experimento, el recipiente donde lo vamos a depositar, pues no es lo mismo que deposites en un recipiente de plástico, en un recipiente de aluminio, porque al tener sus propiedades de dejar salir o no el calor, puede también alterar la degradación de los cuerpos, ¿no? Bien, entonces así hay pequeños ejercicios que hay que seguir haciendo para profundizar en este tema. Avanzo porque me faltan unos minutitos. Miren, colegas, aquí es importante que cuando ya ustedes estén en el día del examen, tomar en cuenta lo siguiente. Toda pregunta va a tener un estímulo. Es decir, es la parte donde nos ponen la pregunta, nos ponen la situación. Es la parte donde nos ponen la situación, porque toda pregunta va a tener una situación. A eso se le llama estímulo. Luego va a haber un enunciado, justamente donde nos plantean la pregunta, que es lo que debemos responder, y ya lo sabemos que van a tener alternativas. Ya, toda pregunta tiene eso. Entonces, cuando ustedes van a resolver sus preguntas, ahí hay algunas sugerencias. Tienen que estar bien concentrados en leer y releer, empezando por el estímulo. ¿Cuál es la situación que me están planteando? ¿De qué se trata esa pregunta, esa situación? Y una vez que ya hemos entendido el estímulo, debemos analizar y entender qué quieren que yo responda. A eso es lo que estamos refiriéndonos al enunciado. Entonces, empezando por mucha concentración, analizando la pregunta, incluso hay que subrayar, ¿no? Ahí nos dan un lápiz, hay que subrayar, hacer nuestras anotaciones y hay que analizar con mucho cuidado el enunciado. Han habido errores en las que nos hemos pasado así de alto y te preguntan, te ponen una pregunta con un no, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes alternativas no corresponde a tal cosa? Pero no hemos leído el no y hemos respondido lo contrario. Y a veces las alternativas vienen justamente con esa intención de confundirnos. Por eso céntrense mucho en lo que dice el enunciado. ¿Ya? Y la otra estrategia, la otra recomendación que se le podría dar es que una vez que ya llegaron a la parte de las alternativas, vayan descartando, ¿no? Lo que se llama el método del enunciado excluido, es decir, saquemos aquellos enunciados que no tienen relación con la situación
con el estímulo y con el enunciado que me están planteando. Y así vamos descartando y probablemente nos vamos a quedar con una o con dos, las más cercanas a la pregunta que me plantean, y de ahí tengo que decidir por una de ellas, ¿no? A veces nos ponen en alternativas tan parecidas que nos hacen dudar. Yo les recomiendo a ustedes, ahí tienen toda la gama de preguntas de los exámenes, ensállense el tema de su concentración, el tema de identificar qué es lo que nos están pidiendo en el enunciado, ¿ya? Entonces, pasamos por esta casuística. A ver, colegas, les planteo esta pregunta, ¿ya? Dice, el estímulo es el siguiente. Muchas veces, cuando partimos una manzana y dejamos el resto para consumirlo en otro momento, notamos que presenta una apariencia poco agradable, se oscurece y terminamos desechándola. Ahí ven la manzana, ¿no? Eso sucede en la cotidianidad. Luis, estudiante de secundaria, registra en su cuaderno los factores que considera que influyen en el oscurecimiento de la manzana. Estos factores, dice, son la temperatura ambiental, que podrían ser diferentes temperaturas, y el tiempo de exposición en el aire, ¿no? De repente un día, 2 días, unas horas, unos minutos. Luego, selecciona la temperatura ambiental como la causa probable, mientras que el efecto es el área de oscurecimiento de la manzana. ¿Ya? Miren con mucha atención. La situación que nos plantean es que esta manzana, cuando la partimos y la dejamos en el ambiente, tiende a oscurecerse. Entonces, este estudiante, Luis, ha observado esta situación y en su cuaderno ha registrado cuáles podrían ser los posibles factores que generen este oscurecimiento. Y entre ellos ha anotado que podría ser la temperatura del ambiente, ¿no? Si se le pone a diferentes temperaturas, ¿qué es lo que podría pasar? Y el otro factor sería el tiempo de exposición. Listo, estas serían algunas de las variables que él considera que podría generar el oscurecimiento. Luego, él decide seleccionar la temperatura ambiental como la causa probable. Esta temperatura ambiental, y me dice causa probable, ¿qué variable podría ser? A ver, por el chat. ¿Qué variable es la variable independiente? Muy bien, colega Jesús. Él decide que el factor para su investigación va a ser la temperatura. Ya no va a ser el tiempo, sino la temperatura. Y el efecto es el área en el que se va a oscurecer la manzana. Entonces, vamos a la pregunta, el enunciado. A partir de las variables identificadas por Luis, recuerden, él ha identificado 2 variables, la temperatura ambiental y el área de oscurecimiento de la manzana. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la pregunta investigable? A ver, colegas, este es el análisis que tienen que hacer ustedes en su pregunta. Aquí tendrían que anotar incluso, ¿no? Tendrían que hacer ustedes anotaciones. Acá, ¿no? Nos habla, él ha decidido por la temperatura ambiental, ahí, como su causa probable, y el efecto, el oscurecimiento de la manzana. Listo, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. Y la B. A ver qué dicen los demás, la B. ¿Y por qué no la A? Es que en la pregunta A dice el tiempo de exposición, Ya, ¿y por qué no podría ser? porque lo que se ha tomado, él ha seleccionado la medida de la temperatura ambiental, ¿no? Así es, porque Luis escogió como variable independiente la temperatura ambiental. Pero miren la pregunta A, ¿qué te ponen? También te ponen la otra variable, ¿no? Que por aquí que también había identificado Luis, que es el tiempo de exposición del aire, y te ponen en la respuesta, en la alternativa, y te puede llevar a confusión. ¿Esta pregunta es una pregunta investigable? ¿Sí o no? Sí. Sí, es investigable. Pero para esta pregunta, para este estímulo, no corresponde. Para este estímulo sería esta la pregunta que va en relación a la situación que nos plantea, ¿no? La La P. temperatura ambiental y el oscurecimiento de la manzana. Esto es lo que suele ocurrir en las preguntas que nos proponen para las evaluaciones. Nos ponen tan parecidas justamente para medir nuestro grado de conocimiento y también de concentración. Y aquí algunos probablemente hayan marcado la A, ¿no? Porque sí, pues es investigable. Tú puedes ver, hay una variable
independiente, ¿cierto? Esta es la variable independiente. Y hay una variable dependiente, ahí están. Ambas son preguntas investigables, pero para la situación que me están planteando, para esta situación, la respuesta sería la B. ¿Y por qué no la sé? ¿Y por qué no la sé? Porque no tiene lo que él ha planteado para su variable independiente, por ejemplo, el tiempo o la temperatura ambiental. Me dice, ¿qué podemos hacer para evitar el oscurecimiento de la manzana? Y más no es una pregunta investigable. Sí, Jesús, pero ¿por qué? Ya, gracias Marlene, pero ya Marlene me dice porque me está preguntando qué podemos hacer. ¿Cuál sería la respuesta si yo les digo por qué esta pregunta, esta alternativa no sería la respuesta? ¿Qué le está faltando? ¿Por qué no es investigable? ¿Qué le falta o qué no tiene? No se evidencia las variables completas. Muy bien, Viari. No se evidencia las variables que nos denoten causa y efecto. Miren, una pregunta así nos tiene que hacer pensar y ustedes tienen que tomar su tiempo, no tanto tampoco porque les gana luego, pero hacer sus anotaciones y lean, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la pregunta investigable en base a esta situación, no en base a la teoría en general? ¿Ya? Bien, seguimos. Otro caso. A ver, otro caso. Vamos. Los estudiantes de una institución, ¿hay alguien nos está? Ya está. A ver. Los estudiantes de una institución educativa realizaron un experimento unido a germinar dos grupos de semillas de lentejas con y sin luz respectivamente para indagar si las plantas consiguen crecer y producir clorofila en ausencia de luz. Ya, nuevamente leo el enunciado. Si no me concentro en el enunciado, no voy a entender qué es lo que me están planteando. Repetimos, los estudiantes de una institución educativa realizaron un experimento poniendo a germinar dos grupos de semilla, acá lo pueden ver ustedes, de lenteja con y sin luz respectivamente para indagar si las plantas consiguen crecer y producir clorofila en ausencia de la luz. Pregunta, ¿cuál es la variable independiente, la dependiente y la interviniente en este experimento? A ver, colegas. A ver, ¿qué estamos hablando acá? Un experimento poniendo a germinar dos grupos de semilla. Dos grupos de semilla, de lenteja, ¿no? Con y sin luz. Para ver si consiguen crecer y producir clorofila en ausencia de luz. Entonces, más o menos pensamos, acá están los dos grupos. Suponemos que a uno de ellos lo va a poner en un lugar donde hay luz y a otro le van a poner en un lugar oscuro, ¿no? Donde no le llegue la luz. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles serían las posibles variables? La variable independiente. ¿De qué variables tenemos acá? Crecimiento de las lentejas, ¿no es cierto? Sería una de las variables. ¿Cuál sería la otra variable? ¿Cuál sería la variable, el efecto, que causa el efecto? A ver, colegas. ¿Cuál sería la variable que causa el efecto? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué pasa si a una lenteja, a un grupo lo ponemos en la oscuridad y a otro grupo lo ponemos ante la luz? ¿A quién Crecimiento de estamos la planta. manipulando? Ya, pero ¿a quién estamos manipulando? A ver, por acá me está escribiendo. Crecer y reproducir, ya. No tiene variables causas. Ah, no. Esa era la respuesta anterior. ¿Qué es lo que vamos a manipular aquí, colegas? En este experimento, ¿qué se va a manipular? ¿Qué se va a variar? A ver, a ver. Crecimiento. ¿El crecimiento es lo que se va a variar o el crecimiento es la causa? Es efecto. Es el efecto. ¿Y cuál sería la causa? ¿Qué es lo que vamos a manipular? Recuerde, para identificar a la variable independiente hay que preguntarnos qué se voy a manipular. La luz. La luz, exactamente. Entonces, a ver, por el método del enunciado excluido, ¿cuál sería mi posible respuesta? Estamos diciendo que la variable independiente va a ser la ausencia o presencia de luz.
¿Cuál sería mi posible alternativa? La C, me dice. Entonces yo La tengo C. que ir escribiendo, ¿no? Porque el volumen de agua no me habla de volumen de agua, ¿no? La cantidad de semillas de lenteja sería lo que voy a manipular, no, porque dice 2 grupos de semillas, pero no es lo que voy a manipular, lo que voy a cambiar es la luz. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestra respuesta? Es la C, en efecto, todos han dicho la C, exacto. La variable que se va a manipular, o sea, que se le va a poner o se le va a quitar, es la luz. La variable cuyo efecto va a tener a causa de la luz o ausencia de la luz va a ser el crecimiento de la lenteja. Y las variables independientes podría ser la cantidad de agua, o sea, el volumen de agua que se le va a poner a cada vasito, la procedencia de donde viene esa semilla o el tipo de semilla, de donde lo tengo, tendría que tener semillas igualitas del mismo lugar de donde lo he comprado, por ejemplo, de la misma bolsa, porque si tengo semilla de una bolsa de mercado y otra, podrían tener diferentes características. También el material del recipiente donde vamos a poner la germinación, no es lo mismo que lo ponga en un vasito transparente que en un vaso de tecnopor, el tema del calor. Entonces, de esta manera vamos identificando las variables, ¿ya? Y estos últimos ya nos ganó el tiempo, pero a ver un ratito más, por favor. Esta pregunta, el efecto de la penicilina. Dice, casi siempre en diferentes estaciones del año, sobre todo cuando se aproxima el invierno, sufrimos de dolor de garganta. Aquel dolor es producto de un proceso infeccioso causado por los estreptococos, sabemos que son las bacterias, que tienen en forma de cadena que multiplicadas forman colonias. Se sabe que para combatir las bacterias se utiliza la penicilina como un potente bactericida. Así lo comprobó un médico con la siguiente experiencia. Extrajo una muestra de la garganta infectada y lo colocó en una placa Petri. Acá lo pueden ver ustedes, ¿no? Luego añadió unas gotas de penicilina, dándose cuenta que en la zona donde aplicó no había bacterias al cabo de unos días. Bien. Nos preguntan, de acuerdo al texto y a la figura 1, de acuerdo a este texto y a esta figura, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una pregunta investigada? A ver, respondemos. ¿Cuál sería la pregunta investigable? Recuerden que debe tener la relación caso-efecto, las variables. La C. La C, maestro, ahí está la C. Ni vuelta a quedar, ¿no? Ahí ustedes pueden identificar las variables. La variable independiente, el efecto, ay, se me fue, perdón, el efecto de la penicilina y las colonias de bacterias, ¿no? Finalmente, tenemos de ese mismo caso, ya, de ese caso. La variable independiente y dependiente será en ese orden. ¿Cuál será? Cantidad de estreptococos, es lo que vamos a manipular, la independiente. La B, lo que se va a manipular es la cantidad de penicilina, ¿no? Dependiendo, si le pone más o menos cantidad, va a depender la disminución del número de colonias de bacterias. Bien, entonces, así, esa sería nuestra respuesta. Bien, colegas, creo que hasta aquí llegamos. Ahí tenemos más preguntas, pero ya lo estaremos viendo la siguiente clase. Muchísimas gracias, les he quitado 8 minutos más. Muchas Hasta gracias. ahí llegamos. Siga, siga nomás. Gracias, mío. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y felicitarlos. Sigan adelante, estudien, lean. Si me permiten, les puedo compartir algunas lecturas, algunos Sí, artículos por sobre favor. este tema de investigación para seguir revisando. Muchísimas gracias, profesor Giancarlo. Ya, el profesor Giancarlo ya debe estar ocupado. Muchas gracias, nos vemos, colegas, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense.